qué tal tu día ahí en Ayotzi, bueno, conmemorando, ¿no? Los desaparecidos de Ayotzi. Chido, el Sí, Epifanio siempre va, está diario ahí. sí, siempre, ya tiene varios años yendo, En los 82 meses ese compa sigue yendo diario. O sea, no hay con, mes que no vaya. con el sonido, ¿no? Simón, Y ándale. ya que para seguir entrando o para entrar en materia, ya estás listo para votar primero de agosto en la consulta popular o no. Súper listo. Sí, ¿Tú qué tal? yo también estoy listo, ¿eh? O sea, créeme que sí lo veo bien, pero hay algo que no sé cuál sea tu opinión o cómo veas esta situación, pero me parece que cualquier decisión, a pesar que estemos a favor o en contra de esa decisión, hay que reflexionarla, ¿no? O sea, saber por qué podemos estar a favor, por qué podemos estar en contra, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y es como la vertiente tanto de la postura como el análisis que se le puede hacer, ¿no? Referente a qué es bueno, qué es malo. Obviamente, analizar a fondo la pregunta lo que conlleva, pues, ¿no? Porque no es una. Al parecer, hay mucha como discordia referente a que, pues sí, ¿no? O sea, dicen, la justicia no se pregunta, ¿no? Esa es la postura. Digo, no la comparto del todo porque, pues, va más allá, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que ese es el tema principal a tratar, o no sé tú cómo lo veas. Sí, de hecho dices una palabra o un concepto importante, como que en esta posmodernidad se nos ha olvidado, ¿no? El analizar, porque para nosotros es fácil sacar juicios o prejuicios sobre ciertas cosas, ¿no? O sea, no analizamos las dos vertientes, que puede ser lo fructífero y lo no fructífero sobre ello. Y algo que me parece curioso, o sea, es que yo lo veo así, ¿no? Que el acto que hace el presidente o este cambio que hace al artículo 35 se puede ver como un acto populista, pero también un acto de democracia participativa. Y también observo que hay muchas personas, ciudadanos, analistas que no comparten esta participación ciudadana, ¿no? Igual no estamos como que tan preparados, pero hay algo que me parece curioso, ¿no? Hace 30, 40 años, todo lo decidía el gobierno, ¿no? O sea, esta es la primera vez que vamos a empezar a hacer un cambio donde lo que atiende al pueblo, a la ciudadanía en general, ya puede votar, ¿no? O sea, algo que influya directamente, o que influya directamente con nosotros. Y eso es lo principal, porque como mencionas el tema de la democracia directa, ¿no? Y representativa, que es un ejercicio nuevo, ¿no? A nivel federal, ¿no? Porque sí ha habido consultas por ejemplo, en Chiapas, con el tema del Tren Maya o el tema de Santa Lucía, por ejemplo, con lo del aeropuerto. Pero el tema ahorita es que después de, como mencionas, de la reforma del artículo 35, pues ya se pueden hacer consultas, ¿no? Y que sea el Instituto Federal, que es el INE, quien se encargue de hacerlas y sobre todo avalarlas. El 1 de agosto es la primera consulta pública que se hace en la historia de este país, ¿no? Que en teoría es democrático, que en teoría tal, 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 tal. Y pues como analizar, ¿no? Como mencionaba un invitado que tuvimos, que siempre llegamos tarde a estas fiestas, ¿no? Siempre llegamos tarde a pues, este tipo de eventos, que es impresionante en el contexto de Latinoamérica, pues en la mayoría de países sí se ha juzgado, sí se ha metido a la cárcel a presidentes. Está el tema de Lula da Silva, por ejemplo, o Dilma Rousseff, bueno, no estuvo en la cárcel, pero bajo el voto y demás, pues terminó su mandato. Y pues así en Perú, por ejemplo, en Chile, ni se diga, En Guatemala hace un par de años también, ¿eh? en O sea, Guatemala hace un como par de 4 años más o menos. en Honduras, por ejemplo, y nosotros, pues al parecer, siempre hemos tenido esa visión hacia arriba, es decir, hacia el presidente como un ser intocable o incluso incuestionable, ¿no? En tanto los que ya pasaron como los que están ahorita. Y creo que eso se ha visto reflejado incluso actualmente, ¿no? Que tanto puedes cuestionar tú al presidente de la República sin que haya señalaciones o incluso que haya ciertas críticas, ¿no? Entonces, el tema yo creo que ahorita es observar, ¿no? Y analizar
¿qué trasfondo se le puede dar a la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que para hacer la primera pregunta que se hace, es decir, la primera consulta popular, es una pregunta, si bien bastante pues cuestionable, valga la redundancia, pero yo creo que es importante actuar por lo que ha planteado el presidente de la República, ¿no? Hay que recordar que esta pregunta nace precisamente de una plática entre Carmen Aristegui y el presidente de la República, antes de que él empezase a hacer campaña, fue a Aristegui Noticias, que es el programa de esta, eh, Periodista. de esta periodista, y Carmen lo cuestiona, ¿no? Y le dice, oye, compa Andrés Manuel, ¿no sería bueno juzgar a expresidentes? Y la postura de Andrés Manuel fue, sí, hay que juzgarlos, ¿no? En campaña tomó eso como un estandarte de su campaña política, de decir, vamos a señalar a Cedillo, Salinas, Fox, Calderón, tal, 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 y pues a juzgarlos. Ahorita, hace la última vez que tocó el tema el presidente de la República, al parecer ya no está de acuerdo, ¿no? Al parecer ya, él menciona que no va a participar y que no apuesta a hacer una cacería de brujas a los expresidentes. Acá la cuestión es por qué toma esa postura el presidente de la República. Y es interesante pues analizarlo y el ver el por qué o hacer un análisis referente a, no sé qué es lo que tú pienses respecto a esto. Sí, fíjate que yo estoy a favor de la consulta. También digo que la ciudadanía mexicana, los que conformamos la ciudadanía, vivimos en un paternalismo gubernamental, donde el Estado es el que decide las cosas. Y es curioso porque en el artículo primero dice que la soberanía de la nación mexicana va a recaer en el pueblo mexicano, ¿no? Cosa que no parece viable. Yo lo que veo y me parece curioso, ahorita que tú estás diciendo todo eso, es que las personas, cuando llega Andrés Manuel, se preocupaban mucho que nos convirtiéramos en Cuba o en Venezuela, ¿no? Porque piensan que son regímenes autoritarios, donde la palabra del Estado pues, es la única que cuenta, pero pues que no ha sido eso la historia de México. O sea, vivimos en una supuesta democracia y al final de cuentas el Estado tenía la última palabra. Ahora bien, con esto que está haciendo, pues es un parteaguas para ingresar a la democracia participativa. De hecho, hay algo muy curioso, ¿eh? En el 2004, cuando es juzgado Andrés Manuel, Luis Villoro, gran intelectual mexicano, apoyaba mucho a Andrés Manuel y decía Luis Villoro que Andrés Manuel no era la finalidad, sino era el medio para poder llegar a la democracia participativa. Sí se me hace algo curioso que él se quiera deslindar un poco a lo que decías de que no hay que juzgar a los expresidentes y una cacería de brujas, pero entonces, ¿cuándo se va a hacer justicia, no? Hay muchas personas que quieren hacer justicia, que reclaman justicia, que hemos padecido todos, unos más que otros, obviamente que por la edad, pero ha sido lo mismo, ¿no? Y este ejercicio que se plantó, pues me parece muy importante, ¿no? Para la democracia mexicana, o sea, abre un parteaguas muy importante. Claro, y es una cuestión que es muy bonita en el aspecto teórico, por así decirlo, en el aspecto así como lo plantea, porque es la primera vez que como ciudadanía tenemos derecho a decidir una cuestión política en este país, más allá de las votaciones, y pues es interesante, ¿no? Lo cuestionable viene después, cuando, como mencioné hace un momento, empieza esta como disonancia entre las posturas anteriores de Andrés Manuel y la actual, y sobre todo el saber el por qué él toma esa postura, ¿no? O sea, si yo lo pudiese analizar y demás, es porque, pues a lo mejor el presidente, si bien yo creo que no está convencido que es la solución, porque realmente creo que tampoco es la solución meter a Salinas o a Cedillo o a Peña Nieto a la cárcel, yo creo que es más por una cuestión de que él sabe que no es el camino y sobre todo de que bueno, también analizando la pregunta del INE, que menciona actores políticos, ¿no?
que ya pasaron o que en los anteriores sexenios, es que también esos actores políticos están incluidos o tienen algo que ver con el mismo partido de Regeneración Nacional, ¿no? Que es Morena. Y pues sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto vamos a cuestionar? A unos sí y a otros no, ¿no? Eso yo creo que es lo importante y el por qué a lo mejor el presidente de la República pues toma esa postura de tal, tal, tal. Ahora, ¿qué tanto puede influir eso en la participación ciudadana? Es decir, ¿qué tanto influirá que Andrés Manuel no quiera o que tenga esa postura? Porque en ningún momento invita a la gente a no votar, pero sabemos que al decir eso él, pues mucha gente a lo mejor se va a abstener, ¿no? Ya está unado sumamente a una cuestión del INE, que bueno, para caer en datos, el INE invirtió 528 millones de pesos, una suma bastante grande, para, para esta consulta. Y a pesar de la gran cantidad de dinero, no va a haber las suficientes casillas o las casillas como hubo en la anterior elección, ¿no? Que era otra cuestión que se le cuestionaba al INE y al mismo presidente, decir, ¿por qué no hicieron la consulta en la anterior elección, ¿no? Para aprovechar y para ahorrar, tal, 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 ¿no? El tema ahora es, ¿qué tanto va a participar la ciudadanía, ¿no? Sí, yo pienso que sí va a haber una alta participación, independientemente si quieran o no juzgar a los presidentes. Yo pienso que va a ser una participación muy alta. Y el problema que yo veo, o sea, no es tanto que haya o exista no participación, sino la cultura la cultura política que nosotros hemos hecho conforme a la participación. Es decir, qué tanto podemos estar preparados para poder analizar, ¿eh? O sea, y cuando digo preparados, no quiero decir con las personas que no tienen estudio, porque también hay personas que ni siquiera van a votar, ¿eh? O sea es genial. O sea, las clases sociales no son como que también muy letradas en cualquier nivel. O sea, si nosotros vemos muchas de las personas que acabaron de votar en las intermedias eran porque estaban en contra de Andrés Manuel y no querían un régimen socialista, ¿no? Comunista, que ellos lo llamaban, ¿no? O sea, votaron más que nada por eso, más que por otra cosa, ¿no? Por un análisis que realmente hiciera. ¿Qué tanto estamos nosotros preparados? ¿No? Es la primera vez, o sea, yo sí me doy cuenta o puedo percibir que si hay mucha participación sería como para enjuiciarlos, ¿no? Porque la sociedad en general quiere justicia sobre ello. Y con esto que tú decías de los actores políticos pueden ser enjuiciados, pues muchos también pertenecen al gabinete de Andrés Manuel, ¿no? O sea, muchos tienen cargos públicos con él, ¿no? Y hay algo que yo digo, pues, como dijo Andrés Manuel, ¿no? Si tienen algo, si tienen cola que les pise, pues también tendrían que ser juzgados sin importar. Ese es el gran problema que yo vería, o sea, que tú mismo lo planteaste y que has observado que yo, pues hay que ser congruente, ¿no? O sea, yo lo digo, yo lo hago y se tiene que hacer, ¿no? Porque ningún mexicano está por encima de la ley. Ahora bien, con todo esto yo me doy cuenta que eh, sí va a haber mucha participación. Yo quiero que exista la participación y que nosotros nos vayamos educando y enseñando sobre esa misma participación, porque lo que le hace falta realmente a México es democracia, ¿no? Porque se piensa que realmente vivimos en una democracia, cuando realmente no vivimos en una democracia, o sea, ni siquiera vivimos en una democracia realmente, ¿no? Y el problema de la democracia es que pueden existir ciertas personas que con mentiras pueden llegar al poder. O sea, la democracia también no es tan fidedigna como se ve, por eso es que se tiende más a una democracia participativa, más que una democracia representativa. Entonces, me parece muy, muy curioso. Ahorita también estaba revisando, checando que el EZLN llamaba a la participación de la consulta popular y muchas personas y muchos analistas también les estaban tirando grilla, ¿no? Les decían que por qué decían lo que decían y me doy cuenta que desconocen un poco de la historia del ese, no es que uno sea experto, ¿no? Pero ellos siempre han dicho que quieren democracia participativa más que democracia representativa, ¿no? Entonces, me parece que para México es un cambio muy, muy importante y que pocas personas lamentablemente no lo ven así. Eso que menciona respecto al EZ,
Incluso a mí me sorprendió demasiado que el ejército zapatista hace una semana, un 15 días, sacaron un comunicado en donde invita a la gente a, a votar, ¿no? Ir a las urnas y votar por el sí. Es la banda, hay mucha gente, bueno, sí, como la banda de la universidad y demás, que critica, ¿no? Como tú dices, este aspecto de la postura del EZ, porque, pues sí, ¿no? Incluso es algo como distorsionado, porque pues sabemos la postura radical del EZ y que invita a votar a pues, unas elecciones, bueno, una consulta popular, pero la parte fundamental del comunicado es que ellos mencionan la cuestión de ser impertinentes, ¿no? Es decir, ¿cómo interpretamos esa impertinencia? En retar al presidente de la República, es decir, ya salimos a votar, ¿no? Ya salimos a participar en esta consulta. Se espera que pues la gente que vaya a votar vote por el sí, ¿no? No es la primera vez que no que veo posturas, que no, bueno, que no veo una oposición respecto a esta pregunta, ¿no? O sea, yo creo que todos o la mayoría en este país están de acuerdo con que se enjuicien a las personas responsables, por ejemplo, de Ayotzinapa, como en el caso de Enrique Peña Nieto, en el caso de Vicente Fox, que se esclarezca el caso de Digno Ochoa, el caso de Atenco, Actial, por ejemplo, la guerra contra el narco ni se diga, de Felipe Calderón, y me podría seguir con el FOBAPROA y demasiadas cuestiones que hay que juzgar y señalar a, las, a estos expresidentes, pero sobre todo, como menciona el EZ, es no ir a votar viendo hacia arriba, es decir, no ir a votar buscando que venganza política, ¿no? Es decir, hay que ir a votar pensando en las víctimas de todos estos acontecimientos que acabo de mencionar, ¿no? Que hay demasiados, sino en la cuestión de que, pues esto va a servir primero como un pretexto súper enorme para cuestionar la credibilidad del presidente de la República y sobre todo de señalar, oye, ya votamos, gastaste 528 millones de pesos por esta consulta, ya te dijimos que sí, ahora ¿qué vas a hacer, no? Digo, porque a lo mejor el 2 de agosto el presidente de la República nada más sale y menciona que fue una gran participación y un gran ejercicio democrático. Pero, ajá, ¿y después qué va a pasar? ¿No? Es decir, yo creo que va a ser una leña muy importante que se le meta al fuego, ¿no? De todas las cuestiones que se viven en este país. Y sobre todo, pues, echarle a perder la fiesta al presidente, ¿no? Porque a lo mejor el presidente, si dice que no es por algo, pero nosotros como sociedad vamos a salir y a decirle que sí a esta pregunta que es sumamente obvia, y después qué va a pasar, ¿no? O sea, es la cuestión de retar al presidente de la República y llegar a su fiesta democrática y decirle, oye, pues ya votamos que sí, ahora qué va a pasar, ¿no? En la primera década de los 2000 era interesante porque muchas personas del espectáculo, cada vez que había elecciones decía, si no votas, cállate, ¿no? O sea, si no votas, estaba esta cuestión de callarte y te incitaban o te exhortaban de alguna manera al voto. Ahora, ¿qué va a pasar si todos votan? ¿Se van a callar o los que no puedan? Es decir, todo esto que dices me parece una cuestión ética muy importante que lamentablemente acá, no todos, pero sí la mayoría de los mexicanos ve la cuestión ética muy, muy separada de la política, lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque éticamente nuestro carácter, nuestro deber sería ir a votar. Y efectivamente no es votar pensando en tirar a los de arriba, sino en hacer justicia con los de abajo. Eso me queda muy claro, o sea, lo explicaste perfectamente bien con esto que dice el EZLN, pero nosotros no estamos acostumbrados a vernos en comunidad o algo común. Es decir, lamentablemente tenemos la idea muy individualista y no se dan cuenta que el ser humano es individualmente perfecto, pero es imperfecto colectivamente. Y eso ya lo decía un filósofo que se llama Mauricio Beuchot. Beuchot decía eso. Este es el primer ejercicio de democracia participativa que vamos a tener y a mí creo que va a ser muy difícil de que todas las personas podamos comprender en su totalidad esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas. Es decir, si hay muchas personas que no van a votar
cuando hay elecciones importantes, porque tienen que ir a trabajar o tienen que hacer otra actividad, etcétera, pues ahorita va a ser un comienzo complicado y tormentoso, ¿no? Porque no estamos acostumbrados ahí, estamos acostumbrados a que el Estado nos resuelva los problemas. Eso es algo como que curioso que tenemos nosotros. Ahora bien, a mí me hace pensar todo esto, a pesar de que yo estoy a favor de la consulta, pues siempre hay que analizarlo, ¿no? Especular un poquito. ¿Qué tanto lo que está haciendo Andrés Manuel también es un acto populista? O sea, si realmente, o sea, quiere afianzar al partido, en el 2024 o afianzar a Morena, etcétera, ¿no? Y qué tanto realmente quiere democracia, porque con esto que dijiste que no iba a ser una cacería de brujas, pues entonces me hace pensar que es un acto populista, regresando con todo esto, ¿no? Pero sí lo veo muy importante, todo esto que estamos mencionando, porque va a ser una participación ciudadana que nosotros tenemos que irnos acostumbrando, porque no estamos, eh, valga la redundancia, acostumbrados a hacer, a tomar decisiones importantes, ¿no? Con respecto a lo que quiere hacer el gobierno, supuestamente para la mejoría digo, el gobierno para la mejoría del pueblo. Y sobre todo, pues, como mencionas, ¿no? Analizar el aspecto de que el presidente de la República, pues sí, ¿no? La postura y demás. Y como mencionas, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede analizar como un acto populista lo que él menciona, ¿no? O sea, el presidente a 3 años bueno, a casi 3 años de su mandato sigue en campaña, sigue haciendo campaña, ¿no? De decir, pues vamos a hacer esto, 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 esto. Acá la cuestión es qué sí se va a preguntar y qué no se va a preguntar. A lo mejor el presidente solo va a preguntar respecto a los temas que él prometió durante la campaña, ¿no? Pero no nos va a preguntar la legalización de la marihuana, por ejemplo, o el aborto, o el matrimonio igualitario, tal, 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 esos temas que... Sí, esos temas hay que hablarlos, ¿no? En otra ocasión, pero a mí o sea, yo te lo digo, esto que tú estás diciendo, hasta agregaría una cosa, o sea, que habría la posibilidad de que existiera fraude en la consulta popular, en vez de que existiera el sí, que hubiera muchos no. Con todo esto que tú estás diciendo, a mí en lo personal, el problema del aborto, de la legalización de la marihuana y de los matrimonios igualitarios, etcétera, y todo eso a mí se me hace como que un pseudo problema. O sea, ¿por qué digo pseudo problema? Porque realmente lo que haga cada persona con su vida, pues a las demás personas no les interesa, o sea, literal, o sea, si no nos debería de interesar, y punto, ¿no? O sea, cada quien es libre, o sea, es hasta como una contradicción, ¿no? ¿Dónde queda tu libertad? ¿Qué tanto se busca la libertad? Decir que, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo acá entra una cuestión bien interesante y escabrosa de entonces cuál es el papel de los diputados y los senadores, ¿no? Es decir, pues yo hace un mes, 2 meses, sí, el 1 de junio, se votó por senadores y diputados, bueno, por diputados, ajá, a nivel federal y estatal, para que en teoría estas personas, ¿no? Pues tomen las decisiones nosotros escogemos a quienes creemos que van a tomar las decisiones, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo sea consulta popular, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo se pregunte, pero acá la cuestión es, esas cosas importantes que se tienen que preguntar, pues en teoría hay un Senado que las tendría que resolver, ¿no? Es lo que, mi postura y lo que yo pienso. O sea, ¿qué tanto entra en duda el papel de la Cámara, de las cámaras, respecto a lo que se puede o no preguntar en estos temas, ¿no? O sea, en el tema del aborto, de la legalización de marihuana, o el tema del Tren Maya, por ejemplo, o el tema de Santa Lucía, o tal, 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 ¿no? Obviamente es súper importante si queremos seguir por este camino de la democracia, preguntarle a la gente, pero entonces, ellos, no sé qué es lo que tú pienses respecto a eso. Sí, que se tendría que, yo por lo que veo, o sea, lo que percibo, es que esas cuestiones que estamos ahora hablando un poco, sí se tendrían que llevar a una consulta popular. Y te voy a decir por qué, porque lamentablemente el problema es muy moral, ni siquiera es un problema que realmente, o sea, si te pones a pensar, hay más marchas en contra del aborto que más marchas que se acabe la pobreza, o sea, que a mí
O sea, que ver niños que se mueren de hambre, o sea, hay varias situaciones, ¿no? O sea, que las personas que están a favor de la familia, muchas de ellas nieguen ciertas cuestiones de libros, de estudio, de sexualidad para primaria, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, pues de algo tiene que comenzar, ¿no? De algo tiene que parar los abortos y todas estas circunstancias, pero sí yo creo que tendría que irse a consulta, pero bueno, una forma, ¿no? Para hacerla de una forma democracia, pero realmente mi consulta tendría que ser porque están violando los derechos de todas esas personas. Entonces, eso es como que un tema muy importante, hasta lo pueden, o sea, hasta todos esos temas en un futuro los pueden llevar a una consulta para poder ver, ¿no? Y la distracción, no sé, también se puede tomar como una distracción, uno ya no sabe, ¿no? Siempre tiene que estar ahí viendo qué onda, cómo se puede estar guiando toda esta cuestión. Pero ahora sí, regresando al tema de la consulta, yo decía al principio de mis comentarios que es bien curioso, ¿no? Porque siempre decimos, es que el presidente es autoritario, ¿no? Nosotros nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Cuba. Y cuando te dan esta opción de democracia, aún así sigues pensando eso. O sea, es curioso porque hace 30, 40, 20 años, hace 6 años, existía un autoritarismo del Estado y nadie decía nada, ¿eh? O sea, todas esas injusticias que se vivieron y nadie decía absolutamente nada. Y ahora que te están dando eh, el parteaguas de la democracia participativa, es como que ahí hay como que una paradoja medio rara, ¿eh? Paradoja y manipulación de por medio, ¿me explico? Es decir, ¿cuántas personas realmente están informadas? Y no lo digo en crítica, ¿no? Porque no lo quiero decir como de, ah, no, pues ellos no saben o tal. Le digo en el plan de que, o sea, aterrizar en la realidad de este país. ¿Cuántas personas tienen el tiempo y el interés de informarse respecto a, ¿no? Si no se informan por medio de otras personas. Y si lo vemos que quienes informan a esas personas son, por ejemplo, entes del Partido Acción Nacional, por ejemplo, o entes del PRI, o entes del PRD, o tal, o incluso del mismo Morena, pues empieza esta pues, cuestión bien errónea del pensamiento, ¿no? Y tanto unos como otros, porque tanto hay de allá como hay del otro lado. El tema acá es ver qué tanto le conviene al país eso, ¿no? Porque pues estamos cayendo en pues, como mencionas, ¿no? En estas cuestiones de decir, ah, no, pues es que Andrés Manuel es un autoritario, me voy a convertir en Venezuela, en Cuba, ¿no? También sin saber por qué Venezuela es Venezuela y por qué Cuba es Cuba, ¿no? O sea, pero hacen estas señalaciones al presidente y luego el presidente sale y da pues estas pautas para empezar como una democracia más representativa, más participativa, perdón. Y no, es que entonces el presidente esto, ta. Pero de Sí, por medio hay una manipulación, ¿no? De pensamiento y de opinión sobre todo. sí, es algo que decías al principio. De hecho, al principio decías, ¿no? Ya no se puede hablar de nada porque si dices algo, estás en contra de, y si dices algo, estás a favor de, cuando ni siquiera estamos acostumbrados a analizar, ¿no? Analizar y tratar de ser parejos. Es algo que es bien curioso, que creo que o sea, yo no soy de izquierda, ni me considero de izquierda, ¿eh? Pero sí algo que dice, o que dice la izquierda es que la crítica nunca se tiene que acabar, así gana el de izquierda. Pero ni con ellos pasa eso, o sea, gana el de izquierda y todo lo que hace está bien, pues claro que no. O sea, claro que no. O sea, la crítica siempre tiene que seguir. Si realmente quieres un cambio, quieres mejorar al país continuamente, pues siempre tienes que estar cuestionando por qué hacen esto. O sea, realmente cuántos de Morena o simpatizantes de Andrés Manuel están hablando sobre que el mismo presidente dijo que no iba a ser cacería de brujas, o que todo lo que dice está bien, o que irse a apostarle a los combustibles fósiles está bien, ¿no? O sea, y cancelar toda esta cuestión, de las energías renovables, pues él no lo acepta, es decir, todo lo que hace está bien, pues claro que no.
Entonces no estamos acostumbrados a dialogar, ¿no? Y algo que tú, que ya lo habías manejado cuando, con uno de los invitados que tuvimos, es que Andrés Manuel también puede ser juzgado, o sea, con esta consulta que está haciendo, o sea, también puede ser juzgado por lo que está haciendo, ¿no? O sea, es como que algo curioso. Por eso yo manejaba esta cuestión de que si lo hace de una forma populista o realmente lo hace porque quiere que empiece a existir democracia y justicia en México. No, y que, o sea, mencionas el tema de Lula y, bueno, el tema de que en otros países también se enjuició a los presidentes. ¿Y qué tanto puede, pues, ser en contra, ¿no? Un arma de doble filo para el presidente. Desde que empezó, y recordemos que todavía le faltan 3 años al presidente de la República. Y en estos 3 años han pasado cosas que se le pueden cuestionar, incluso juzgar, ¿no? En un caso, por ejemplo, bueno, si señalamos a los anteriores, pues por cuestiones de asesinatos de Estado, como en, por ejemplo, Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, bueno, pues qué pasó con Samir Flores, por ejemplo, en el sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Que fue el primer año. Primero, o sea, así como empezó el tema de, bueno, el 2019, 18, asesinan a Samir Flores, ¿no? Es decir, entonces, cuando él salga, si no gana, por ejemplo, Moreno otra vez, ¿qué va a pasar con él? Porque está claro que si gana el candidato que ponga Moreno, pues no va a haber una cacería en contra de Andrés Manuel. Pero ¿qué pasa si dentro de 3 años el panorama político cambia y ¡pum!, ¿no? O sea, hay otro tipo en el poder. ¿Qué tanto se le va, se le va a juzgar al presidente de la República, ¿no? Que, repito, o sea, eh, pues sería incluso un acto que deberíamos de ver normal. Que salga de la presidencia, sea de quien sea de izquierda, derecha, centro, tal, 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 quien sea, se le debe de juzgar. Claramente si este ente cometió cosas o tal, 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 para pues, poder ser juzgado. El tema ahora es pensar exactamente eso, ¿qué va a pasar el 2 de agosto? Digo, yo no sé cuál sea tu postura, pero en lo personal creo que basándonos en el artículo 35 que habla de las consultas, se necesita un 40% de participación electoral, es decir, de los 98 millones de personas, se necesitan por lo menos 38, 37 millones que salgan a votar el 1 de agosto. Digo, no sé cómo tú veas esa postura, pero yo en lo personal lo veo un poco entre complicado, entre esa, estoy entre la línea entre decir, va a estar complicado y decir, bueno, yo creo que la gente pues sí va a salir a votar. Hace unas horas estuve en el Zócalo eh, platicando referente a este tema, en un paro que hubo, bueno, que cada 26 ahí en el Zócalo referente De la ciudad de Puebla, por cierto, güey. que esa es otra, ¿no? O sea, el tema de los 43 normalistas. Y anduvimos platicando con la gente y volanteando porque creemos que sí es importante darle una difusión de que, pues bueno, si el INE no lo da, ¿no? Pues qué tanto lo vamos a dar nosotros o apoyar tampoco. Incluso yo creo que es una labor del politólogo, del político, ¿no? O sea, hacer ese puente para pues poder pues, transmitir la información y cuando uno hablaba con la gente y repartía los volantes, y nos veían, pues no estaban convencidas de salir a votar el 1 de agosto, ¿no? O sea, es un ejemplo a lo mejor muy básico, ¿no? En un contexto en particular, porque no ese contexto representa todo el país o tal, pero en lo personal sí lo veo un poco complicado que se llegase a cumplir el 40%. Ahora, aunado a esto, ¿qué va a pasar si no se llega al 40%? Pues el 2 de agosto va a salir el presidente de la República, tal vez sea un acto incluso de lavarse las manos, ¿no? Decir, bueno, pues ustedes no, no salieron y no votaron, ¿no? Entonces, pues no es mi culpa, ¿no? Sí, fíjate que yo también lo veo difícil porque decir 38 millones son bastantes. O sea, podemos decir que es muy complicado llegar a esa cantidad, pero no lo veo yo difícil. Yo pienso que sí va a ser difícil, va a ser algo difícil porque no estamos acostumbrados a esta nueva forma de decisión que va a tener la ciudadanía o que podemos decir que va a tener el pueblo, ¿no? O sea, es algo que no estamos completamente acostumbrados. Sí lo veo complicado, pero de poco en poquito, es decir, como se dice, ¿no? El dicho, Roma no se construyó al primer día ni a los 3 días, ¿no? Fue todo un proceso, fue todo un ciclo.
Acá uno de los problemas que yo veo es que exista realmente una continuidad. O sea, si realmente el siguiente presidente va a darle una continuidad a lo que se planteó en este sexenio, que no lo veo como un atraso, de hecho yo lo veo como una oportunidad de avance democrático, pero también hay que reflexionarlo, cuestionarlo, preguntarnos qué tanto estamos pensando, ¿no? Porque siempre decíamos, o sea, no sé cómo haya sido tu caso, pero yo, por ejemplo, iba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, soy un poco mayor que tú, y siempre me acuerdo que mis profesores y las personas que me rodeaban, siempre decíamos, eso es culpa del gobierno, ¿no? Cuando una nación, un país, lo hacen los ciudadanos también, y la parte ética moral que tengan con respecto a respetar las leyes y respetar lo común y la comunidad. Y te puedo decir que en ese aspecto, como yo lo he visto, hemos ido trabajando poco a poco. Y no estamos acostumbrados a tomar decisiones o a tomar el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? A mí me preocupa, fíjate que esto que dice sí es preocupante decir de que 38 millones es muy lejos, pero me preocuparía más con esto que estábamos hablando que se salga a votar sin reflexionar y si realmente pensar qué es lo que puede suceder, ¿no? Ahora bien, con lo del 2 de agosto, sí, yo voy a estar como que muy al pendiente para ver qué es lo que se dice, qué es lo que se hace, porque yo sí tengo muchas ganas y tengo esperanza, que es lo último que muere, de que realmente se llegue y se tomen las decisiones correctas. Y también por otra parte, con respecto a la consulta, yo no la veo mal, pero si tienes hechos donde personas dañaron a la ciudadanía y al país mexicano, teniendo hechos y pruebas, pues la ley se ejerce. Mm, estoy de acuerdo en el aspecto de que es que, o sea, sí suena muy bien, pues, o sea, es un ejercicio democrático importante referente al futuro de este país. Yo creo que, como te decía en un principio, el problema es la pregunta, ¿no? O sea, no quiero decir que, o sea, la justicia no se pregunta, obviamente no se pregunta la justicia, ¿no? Eso es lo que mucha gente, o la posición de mucha gente, ¿no? O sea, de dónde parten estas posturas. Y es referente pues, a eso, ¿no? A lo que se está preguntando, ¿no? Y mencionaste algo referente a que a veces sí pensamos, ¿no? Que va a venir la solución desde el gobierno, porque incluso así estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que, o sea, no es una cuestión, o así pienso yo, no es una cuestión natural, ¿no? Que digamos, no, pues es problema de ellos, ¿no? Sino que parte también de una cuestión cultural y de educación. Es decir, ¿qué tanto a ellos les conviene que nosotros no, que nosotros le demos todo a ellos? Porque a lo mejor ellos es como de, pues, ellos nada más están esperando lo que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, es importante que si bien no se lo dejemos a todo, ¿no? O sea, sí participar, pero también entender que ellos pretendieron ejercer el poder por algo, ¿no? Es decir, ellos están ahí por elecciones, ellos están ahí porque la gente así votó, tal, 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 tal. Pero bueno, también ahí va otra, otra vertiente bien cañona, ¿no? ¿Cómo la gente vota? ¿O cómo es la base de sus argumentos para votar por ciertos partidos? ¿No? Yo creo que es un tema súper complejo, un tema sumamente eh, triste, por así decirlo, en lo particular, porque ahí va un juego de otros, un juego de unos, ¿no? Tanto de los que están arriba, de decir qué tanto manipulan a los de abajo para que los de abajo tal, 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 y qué tanto los de abajo hacen esto, 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 ¿no? Es, es el tema y el por qué, como mencionamos hace un rato, el cómo, bueno, es una característica, un resultado de que la gente pues diga, no, no, pues López Obrador es un dictador, pero cuando hay una oportunidad, pues entonces lo señalamos por tal, 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 ¿no? O sea, no estoy poniendo como víctima a Andrés Manuel porque pues no es el tema, sino pues las posturas de cada persona. Y ahora referente a lo del 2 de agosto y demás, pues
Si se dice que no lo creo, si se dice que no o no hay una participación, yo creo que el 2 de agosto el presidente, como te mencioné hace un rato, va a salir, se va a lavar las manos y ya. El tema es ahora el sí, ¿no? O sea, a lo mejor el sí también va a ser una cuestión bien interesante, porque si se vota el sí y hay una participación, como lo marca la Constitución, suficiente para poder ejercer esta consulta popular, pues ahora puede pasar lo que pasó, por ejemplo, este sexenio con los 43 normalistas. Es decir, este sexenio se le prometió a los padres que iba a haber una comisión por la justicia, que iba tal, tal, tal. La hay, claramente la hay. Incluso hay personas de otros países en el tema, que son países, Argentina me parece, pero sigue sin esclarecerse. Es decir, es una comisión por la justicia que está ahí como requisito, pero también qué tanto ha cumplido esa comisión de la justicia de Ayotzinapa su papel para esclarecer los asuntos del 26 de septiembre del 2024, del 2014. Es decir, si se vota que sí, ¿quién va a crear esa comisión por la verdad? Que era lo que planteaba el zapatismo. Es decir, la comisión de la verdad no se tiene que crear desde arriba, se tiene que crear desde abajo con los padres de los normalistas, con los padres de las mujeres o las compañeras que han sido asesinadas durante estos últimos años, el tema de los compañeros de Actear, los activistas, tal, tal, tal. O sea, yo creo que el sí, el que se vote el que sí, el siguiente paso va a ser que como sociedad nos organicemos para poder hacer esa comisión desde abajo y no desde arriba. Porque si el presidente o la Suprema Corte o tal, tal, tal hacen una comisión ellos por la justicia, pues entonces, ¿qué tanto va a resultar teniendo como experiencia pues, o sea, las anteriores comisiones o las anteriores organizaciones? Es decir, por ejemplo, tenemos una Secretaría de Representación Indígena, pero ¿qué tanto ha hecho esa institución por los compañeros de los pueblos originarios, ¿no? Ese es el tema. No sé lo que tú piensas respecto a esto. Sí, fíjate que es algo que mencionaba yo al principio, o que hemos estado mencionando los dos ahorita, ya que tanto realmente se está cumpliendo, ¿no? Porque la ley no se pregunta, se ejerce. Y con respecto a esto, pues, si todo eso está fallando, pues, y como está planteada la pregunta, como tú habías dicho, que no necesariamente refiere a expresidentes, sino a personas que se encuentren en el cargo de este público, pues pueden ser juzgadas, ¿no? Entonces, con esta misma consulta se podría juzgar al mismo presidente, ¿no? Por las cosas que prometió y que no ha hecho y que no ha realizado. Eh, yo, por eso es importante analizar la consulta popular, porque te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que hacen falta, muchas reflexiones, mucha justicia, etcétera, etcétera, pero también no podemos tirar toda la basura. Me parece que comienza el cambio, o sea, realmente comienza un cambio, y donde nosotros como ciudadanos y como población mexicana que pertenecemos a la nación mexicana, tenemos que empezar a cambiar esa actitud un poco apática y empezar a reflexionar más, ¿no? O sea, yo sé que va a ser complicado por los distintos actividades que nosotros, cada uno de nosotros realiza. Hay obviamente a personas que les interesa más la política que a otros. Hay personas que dicen que no les interesa porque siempre es lo mismo. Lamentablemente es que no se dan cuenta que tiene que interesar, porque las decisiones que tomen esos cuates te va a afectar a ti y nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces es algo que como que de la política nosotros tenemos que vivir y estar informados todo el tiempo. Y con respecto a todo ello, hay algo como que curioso en todo esto. Fíjate que había un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger y dice que el ser no eres consciente del ser hasta que te pasa algo. O sea, no te das cuenta que existen ciertas cosas hasta que te llega a pasar algo. Y para nosotros no existen los pueblos indígenas. O sea, nosotros que vivimos en la ciudad o personas que viven todavía en lugares todavía más lujosos, pues para ellos no existen los pueblos indígenas. O sea, lo que pase con ellos, pues no hay justicia. O sea, solamente pasa lo que les afecta a ellos, como pasa lo que nos afecta a nosotros. Y es que nosotros no nos vemos como comunidad, no nos vemos como lo que somos. Y este ejercicio democrático que se está planteando, que no se puede ver para bien,
o para mal, o se puede ver correcto o incorrecto. Es el primer cambio, o sea, ¿qué cambio realmente se ha hecho de la noche a la mañana? O sea, realmente es un parteaguas y yo espero que siga todo esto, pero con todo esto que tú estás planteando es cierto, ¿no? O sea, realmente a quién le interesa, a nadie, o sea, a nadie y me parece que si Andrés Manuel, con esto que habías dicho que es una espada de doble filo, no está cumpliendo, tendría que también ser juzgado, ¿no? Porque dio su palabra y también pues no está cumpliendo, ¿no? O sea, no está cumpliendo con lo que dijo que iba a realizar. Sí, ¿no? Y es lo interesante que pudiese pasar en el futuro. Es decir, si, digo, independientemente de lo que se consulte, pues los otros partidos ya van a estar como de, o sea, te atreviste a juzgar a esos, eh, pues, entes intocables y tal, pues tal, ¿no? Vamos a ver qué pasa contigo o con tu grupo de allegados, ¿no? Porque como mencionabas al principio, ¿qué pasa con Manuel Bartlett, que fue gobernador de Puebla y es el actual secretario de la Comisión Federal, o Moctezuma, que es, creo que ahorita está en relaciones en la embajada de Estados Unidos, y estuvo en el sexenio de Salinas, ni se diga un Elvester Gordillo, por ejemplo. O sea, es un ente político en donde aquellos acusa, o esos actos que el mismo presidente acusa de ciertos actores políticos, bueno, pues en esos actos estuvo metido también gente muy cercana a él, ¿no? La cuestión ya para ir como cerrando y me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión se viene para futuro? ¿No? Es decir, ¿tú crees que a partir de esto todo se pueda preguntar? ¿Qué sí se puede preguntar? ¿Qué no se pudiese preguntar? Y pues eso, ¿no? O sea, plantear lo que pudiese pasar en el futuro respecto después de esta consulta popular. Eh, yo con esto que tú estás diciendo es bien curioso, porque sí comprendo que la democracia no es un proceso, sino es algo que se da o se tiene que dar siempre. Y cuando llegó Andrés Manuel, y siempre en las mañaneras o cuando hay conferencia, etcétera, de prensa, siempre le anda tirando a periódicos, ¿no? O siempre le anda tirando a periodistas. No digo que eso sea malo, no es malo, ¿no? Vivimos en un país libre, cada quien puede decir lo que quiera, pero si ya estás arremetiendo desde tu poder, desde tu privilegio, a una pregunta legítima, pues ya estás haciendo como que algo no tan correcto, ¿no? Cuando estás diciendo que eres democrático, o sea, no, es un problema. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo? O qué es lo que yo pienso sobre esto que estás diciendo, que tiene que seguir. Es decir, es una transformación, algo que nosotros no estábamos acostumbrados y que pienso que va a ayudar a mejorarnos como personas, pero siempre y cuando, y más como personas como sociedad, siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de quererlo hacer. Y eso depende ya de cada uno de nosotros, si tenemos o no la disposición de querer mejorar la sociedad, porque hay muchas personas que dicen querer mejorar la sociedad, pero no participan en ese mejoramiento de la misma sociedad. Entonces, tiene que ser una cuestión ético-moral de cada uno de nosotros, donde ahí pienso que, bueno, son terrenos que ni siquiera la ciencia política toca, ¿no? Que toca más lo que viene siendo las humanidades, como la filosofía, pero tiene que empezar el cambio desde nosotros y no, o sea, sí estoy de acuerdo con la educación, o sea, estoy de acuerdo con, pero también con la enseñanza, es decir, hay que enseñarnos también nosotros para poder aprender a realmente tener un cambio. Entonces, ese cambio se va a dar paulatinamente, no estamos acostumbrados y creo, y yo lo veo con buenos ojos esta consulta popular y espero que siga en un futuro. Muy bien, coincido en algunos aspectos. Yo creo que sí es necesaria una democracia más participativa, porque ya vimos que los que nos representan, pues a lo mejor no, no nos representan del todo bien, ¿no? Yo creo que sí es, insisto, hay una cuestión compleja. Yo creo que en la teoría suena muy bonito, es decir, somos una sociedad democrática, directa o participativa, pero yo creo que
si hay preguntas que son admitidas para consultas es por algo. Es decir, ¿qué tanto pudiese usar el Estado? Porque si entramos en esta lógica capitalista, pues estas cuestiones se amoldan a las condiciones. Es decir, ¿qué tanto va a usar el Estado estas consultas a favor o en contra de ciertos entes, ¿no? Esa es la cuestión que yo analizo y digo, ¿no? Porque la verdad, si, si tú me preguntas hace 2 semanas, 3 semanas, pues yo te decía que no iba a votar, porque esas cuestiones no se votaban. Pero ya analizando y diciendo, bueno, pues voy a votar viendo hacia abajo, no viendo hacia los de arriba, y sobre todo retando al Estado, es decir, ya te dije que sí, ya te estoy confirmando lo que la mayoría de los mexicanos quieren, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer tú, no? Y eso va a depender de demasiadas cosas. Si la respuesta, es decir, si votamos por el sí y el presidente hace lo que tiene que hacer y se crea una comisión por la justicia y tal, oye, pues bravo, ¿no? Fue un ejercicio que valió la pena. Si, independientemente si vamos a Enrique Peña Nieto en la cárcel o a Ernesto Cedillo, tal, con el que se empiezan a esclarecer cosas y se van a los entes políticos más metidos en ciertos temas, pues digo, o sea, valió la pena, ¿no? El tema, ¿qué va a pasar si el 2 de agosto y los días siguientes, pues no hay una respuesta del todo buena por parte del Estado? Es decir, si se vota por el sí y no pasamos de la comisión y como pasó con Cienfuegos, llega a México y la extraditan y lo van a traer, tal, y a la mera hora, a la semana sale de la cárcel, pues bueno, hermano, entonces, pues, ¿qué me estás preguntando, no? Incluso por eso menciono que es un arma de doble filo para Andrés Manuel, porque independientemente de que en el futuro se le juzgue, ¿qué va a pasar en su sección? Se quedan 3 años, ¿no? O sea, va a ser una protesta más a la serie de protestas que ya tiene que resolver el presidente, ¿no? Es el análisis que en lo personal hago. Yo invito sumamente a la gente a ir a votar el 1 de agosto por el tema que te digo, o sea, hay que retar al Estado, decir, vamos a entrar en tu juego de la democracia, ¿no? Porque como mencionas en un principio, no considero que exista una democracia tan clara en este país, pero bueno, o sea, vamos a usar tus herramientas, vamos a usar tal, ahora te vamos a retar a ti, ¿no? Tanto al presidente de la República como a la Suprema Corte, como al INE y tal. Y yo creo que, como mencionas, de algo servirá porque empiezan a verse esos huecos enormes que tiene el Estado, ¿no? Y que pues se pueden usar de doble, de doble filo, pues en contra de ellos. Es mi análisis. Yo invito a la gente que vaya a votar el 1 de agosto y concluyendo que viendo hacia abajo, viendo hacia las víctimas de Acteal, viendo a las víctimas de Ayotzinapa, las compañeras que han sido asesinadas, a el FOAPRO, a la guerra contra el narco, Aguas Blancas, y jamás acabaría la lista, sino viendo hacia abajo, hacia las familias, tal, y no viendo hacia arriba. Pues sí, nos estaremos viendo el 1 de agosto, concuerdo contigo y pienso que es el principio, esperemos que de cosas muy buenas e interesantes para la política y la democracia mexicana. Ya el 2 de agosto estaremos haciendo video para ver cómo estuvieron los resultados y qué es lo que dice el presidente. Pues estuvo interesante la plática, Alex. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Edgar. Esperamos, pues sí, como mencionas, seguir platicando de los temas referente a lo que se viene después del 2 de agosto y demás temas que hay que platicar. Es un sexenio interesante, yo creo. Y pues sí, muchas gracias.